A ver, saludad ahora, que ahora está grabando. Bueno, pues os presento así un poquillo. Hoy tenemos la suerte de tener dibujante, guionista y colorista, Desiree, Sandra y Eva. A mí lo que me pasa normalmente es que una vez que te metes en el mundo del cómic de manera profesional, no estás tanto en contacto con la gente de la profesión. Y cuando quedas con ellos, cuando haces por quedar con ellos, descubres maneras que tienen ellos de contar historias, de narrar historias, que en realidad son muy parecidas a las tuyas. Por ejemplo, a mí me pasó que yo, además de guión de cómic, hago guión de otra serie de cosas. Y a mí me pasó con Sandra, que yo la quería preguntar, porque Sandra está ahora haciendo como un previo para un videojuego que quiere desarrollar, narrativo, también hace los dibujos y tal. Y quería preguntarla sobre todo eso, y también a Ed quería preguntarle sobre no solo dibujar para cómics, sino también encargos que hayas podido recibir aparte. Y cómo se une todo eso y cómo compagináis todo eso con el mundo del cómic. Hombre, lo primero es organización, hay que organizarse muy bien el calendario y ir tanteando los tiempos de imprenta, cuándo tener las revisiones con los clientes y bueno, mucho de previsión para poder casar los encargos privados con los encargos editoriales. El trabajo a la hora de concebirlo tiene una forma muy parecida, el encargo editorial y el encargo privado, porque tú tienes que tener primero una idea en mente, trabajarla con los bocetos y luego ya desarrollarla y sacar de ahí la obra definitiva. O sea, el proceso es muy parecido, lo único es que, claro, si por ejemplo me encargan ilustraciones privadas, pues no tengo que plantear un storyboard. El boceto, el encaje de la imagen, que me den el visto bueno y luego ya pues dedicarle un día o dos a ese encargo, sacarlo en imprenta y mandarlo. Yo en mi caso, lo que ocurre es que en el cómic depende de otras personas, ¿vale? Tengo un editor que es jefe, tengo un dibujante que también quiero que le guste mi color, no quiero simplemente que le guste mi color al editor, porque es como, bien, el editor dice, ok, el cómic está aprobado, me parece bien, pero lo que quiero es que el dibujante piense, es un color que le va bien a mi dibujo. Siento que es tan importante que el dibujante esté satisfecho, que tengamos todos una misma visión, que esté simplemente aprobado, ¿vale? Entonces es un nivel más de estrés. Mientras que en el propio videojuego soy libre de hacer lo que quiera y dibujo y coloreo y todo esto y luego se queda atrasado y digo, pues lo rehago todo y puedo rehacerlo y puedo tirarme la vida que quiera porque es mío y soy libre como el viento haciendo una chorradilla así. Luego os paso el link a Gerardo. Y, por ejemplo, otra cosa que me pasó fue que yo leyendo a Alan Moore, una biografía que sacó, creo que es Norma, que es así como grande, a color, ahí súper bonita, decía que él era guionista porque no sabía ser dibujante, porque él lo que dibujaba no le terminaba de convencer, pero que él dictaba totalmente al dibujante qué hacer. Y yo en realidad me di cuenta de que a mí me gustaba el guión, no porque no supiera dibujar, que también, que yo, ¿sabes? Pero no queréis ni verme dibujar ni verme cantar. Pero, claro. Y sin embargo, por ejemplo, me di cuenta de que era guionista porque una de las cosas que a mí más me gusta es pensar algo, una idea, y que eso el dibujante me devuelva algo que yo no espero. Que afortunadamente pues me ha pasado con Rubén Gil, con Juanfran, me ha pasado con un montón de gente que realmente la idea del dibujante mejora. Yo le considero dentro del equipo, le digo, ¿en qué te sientes mejor con las ideas? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué te gustaría a ti dibujar y a ver cómo lo puedo ahí encajar yo y tal? Entonces, ¿cuándo os disteis cuenta de qué queréis hacer? Si hay varias cosas que os gusta hacer y si tienen la misma importancia. En tu caso tienen la misma importancia pues los videojuegos que el color del cómic, ¿cómo te diste cuenta de qué color era lo que te gustaba? Y en tu caso pues ¿cómo te diste cuenta de que lo que te gustaba era ilustrar? ¿De qué? Veréis, yo es que no he leído cómics en mi vida. Yo quería ser actriz. Pero eso que dices, uy, me gusta dibujar, voy a dibujar. Y a la gente no le gusta cómo dibujas, pero da igual, tú dibujas. ¿Por qué? Porque puedes. Claro. Entonces, un día vino un editor en el pueblo, Julián Clemente fue de hecho, y dice, oye, dibujar no sé, pero coloreas muy bien.
¿Qué? ¿Yo qué? Y ahí la esta es que yo quería meterme a arte. Sabía que si empezaba con el arte, lo que aprendiese en cualquier campo me iba a servir para ir a otros campos. Entonces, no es que me guste especialmente colorear, ni que me guste especialmente dibujar, no hay ningún especialmente que me guste en los cómics, ¿sabes? Simplemente siento que todo el tiempo que pase trabajando en un campo es cosas que voy a poder aplicar a otro campo. Todo lo que he aprendido coloreando lo he podido aplicar en mi color propio para videojuego. Todo lo que he aprendido de otros dibujantes, viéndoles, coloreándoles, son cosas que he podido aplicar yo misma. Me parece que lo que tiene fascinante la vida es que aprendas lo que aprendas, puedes llevarlo a cualquier otro campo, ¿sabes? Sí, pero eso está también en la mente de cada uno. Porque hay gente que donde tú o yo vemos oportunidades, ven nada más que trabas. Va un poco casado con la forma de pensar del artista. Comparto lo que tú dices de que vas buscando aprender con cada trabajo. En mi caso, yo, aparte de colorear, porque fue como empecé en el cómic, luego ya he hecho trabajo ilustrando, he hecho adaptaciones de guión y bueno, en realidad he tocado todo. Sí. Sí, y bueno, pues en los equipos de trabajo que he tenido he buscado también un poco eso, el aprender de cada uno y ver cómo esa gente trabaja, absorber todo lo que he podido y traducirlo en mi forma de trabajar. Lo mismo que me pasa, pues viendo por ejemplo alguna película, de ahí puedo sacar referencias para mis cómics, de cómo, pues pongamos, cómo proyecta Tarantino en una película, ¿no? Pues veo los planos que utiliza ese director y digo, vale, me interesa esto, ¿cómo lo contaría yo? Y busco influencia en casi todo lo que me toca. O sea, estoy en el metro y estoy dibujando a gente que igual me puede contar una historia a su propia cara. Sí, imagino que yo, por ejemplo, en ese caso, yo me fijo mucho en el guión. Por ejemplo, Tarantino tiene, al principio de Pulp Fiction, tiene una secuencia que es brutal, que están Samuel L. Jackson y John Travolta hablando de hamburguesas. Y tú dices, en un principio esta secuencia no tendría ninguna importancia, porque, ¿y cómo se llama la hamburguesa en Francia? Y no sé qué, no sé cuál. Y de repente se llegan donde tienen a la casa, donde tienen que asesinar a dos, bajan, les apuntan, Samuel L. Jackson dice todo lo de la Biblia, les matan, se vuelven a montar en el coche, bueno, la hamburguesa, no sé qué. Y curiosamente a los que van a matar están comiendo hamburguesas. Y tú dices, ahora, todo ese tipo de detalles, de encadenar, en realidad, esa charla que tienen ellos dos está llena de significado cuando sabes que lo que son asesinos a sueldo, que evidentemente no van hablando de armas y sí, porque una Magnum, no sé qué, te parecerían dos gilipollas, pero tú empatizas con ellos porque van hablando de hamburguesas. Y igual Tarantino les llega y les dice a la hora de hacer la puesta en escena, oye, que yo he escrito esto, que se vean las hamburguesas. ¿Los guionistas de cómic también hacéis eso? O sea, llegáis y cuando estáis escribiendo le decís al dibujante, o los dibujantes recibís la historia de, por favor, que se vea bien la hamburguesa, que es de lo que la necesito, ¿no? Ahí hay, por ejemplo, dos escuelas muy claras, que son, bueno, yo he sido muy friki de los cómics, es una condena que tengo, no puedo salir de este mundo, y pero está bien, ya lo iré te asumiendo. queremos. Gracias. Y hay dos escuelas, digamos, que era la manera de hacer cómic Marvel y la manera de hacer cómic DC. La manera de hacer cómic DC, antes, yo hablo de todo esto antes del año, más o menos antes del año 2000. DC lo que hacía era, como hacía muchos arcos de autor y muchos arcos respetaba mucho los guiones. Entonces tú te encontrabas con guiones extensos sobre qué tenía que poner en cada lugar el dibujante. Llegando al extremo, el máximo exponente de esto es Alan Moore, que él llega, no sé si los guiones, que yo nunca entenderé por qué las editoriales no imprimen guiones. Yo siempre abogo porque impriman guiones, porque imprimir un cómic es muy caro. Ahora si queréis hablamos del proceso industrial y tal, porque tiene que ir a color, en un papel, pero imprimir un guión, ¿no? Y yo creo que a todo el mundo, en lugar de muchas ediciones de Watchmen, lo que nos gustaría tener es el guión completo, que solo hay trocitos en internet y solo hay comentarios.
Pues si tú te fijas en ese guión en realidad lo que tienes es viñeta 1. En perspectiva de tal, menganito mira a futanito, futanito está a la izquierda, le dice que tal, menganito lleva una tal, el gesto con la mano que hace es no sé qué, en From Hell, que en From Hell Companion sí sacaron un poquito del guión, y entonces están subidos los dos en el carruaje y vemos desde la perspectiva de yo no sé qué, tal y cual. Ese digamos que es el más extremo. Y luego está la manera de hacer cómics Marvel, que el máximo exponente es Stan Lee, que cogía un teléfono y decía: quiero que los Cuatro Fantásticos pase esto, mira, Red Richard va a llegar a no sé dónde y va a hacer tal y va a hacer no sé qué. Venga, ¿tú tienes algún? Ah, bueno, pues podemos meter que haga no sé qué con Doctor Extraño y no sé qué, y ahora van a Marvel y ahora hacen no sé qué, que sería la propia Marvel. Pues Marvel estaba encuadrada en el mundo real. Y ahora va a salir Nueva York y tal, ya está, plonk, escrito, tal. Entonces yo intento hacer como un mix de las dos, y si hay algo verdaderamente importante, sí le digo, este cuchillo va a ser capital en la trama. Sobre todo, es verdad que, aunque yo no dibujo bien, sí me gusta, o sí me gustaba dibujar mucho, ahora no tengo tanto tiempo, pero sí me gustaba dibujar mucho. O hacer mis propios tebeos, que yo creo que lo hemos hecho todos, la típica DIN A4 Remda. Entonces, sí valoro que me hubiera gustado que me dijeran a mí como dibujante. Necesito una mochila, la van a necesitar porque 3 páginas más adelante va a coger de ahí no sé qué. Entonces ese tipo de detalles sí, pero todo lo que sean encuadres, todo lo que sean diseños, a no ser que el personaje necesite algo básico o tal, se lo dejo al dibujante. Sí. Yo, como recomendación así de vida, recuerda de vez en cuando si es de día o noche. Porque eso, por ejemplo, sí. Tuvimos una escena muy divertida en Tarzán en el planeta de los simios, ¿vale? Al principio del capítulo 2, resulta que estaba todo en blanco y negro, me pasaba Fernando Danino, ¿vale? Y me pongo a leer el guión. Oye, Fernando, aquí pone que es de noche. Ah, pues yo lo pinto de día. Píntalo de día, nadie se ha dado cuenta. Lo pinto de día, se lo pasamos a los guionistas lo aprueban, todo bien, todo perfecto. Me llega impreso, abro la página, un día claro, hermoso, ese cielo azul, y dice Tarzán, ¡qué hermosa noche! Y me quedé con cara de, esto ha pasado por mucha gente, ¿vale? Esto ha pasado por mucha gente, y porque dijo él, dijimos los dos, oye, ya lo cambiarán. Da igual, es un Tarzán daltónico. O sea, yo tengo un truco que aprendí de cine, que fue lo que me terminé formando de guión, que es poner arriba dónde estamos y si es de día o de noche, la luz. Aunque el guión no siempre llega a los coloristas. ¿A ti te llega el guión? A mí sí. ¿Vosotros? A mí sí me llegó el guión. A mí siempre, si no tengo, abogo por una vez. Yo, por experiencia de otra gente, no les llega el color, entonces se producen cosas como tú tienes un color, Carlos, tú tienes un color espectacular y muy chulo, pero cuando llegas dices, no, es que es de noche o no, es que aquí... Es que si te pones a colorear a ciegas no sabes transmitir lo que tiene que contar esa escena, sí. Y, por Muy ejemplo, importante saberlo. ahora yo creo que no tanto porque hay mucha gente europea trabajando para Estados Unidos, pero ¿vosotros notáis diferencia entre el color europeo y el color americano? O sea, el color americano, Sí. la gente Sí. tiene la idea de que es para decorar y el color europeo para narrar. ¿Es cierto? El europeo tiene más aire a momentos de, digamos, un expresionismo total, ¿vale? En plan de rojo, ¿por qué? Porque es la ira, ¿vale? Pues Sí. eso no lo ves tanto en el americano. Pues, o sea, hay muchos americanos muchos coloristas americanos que han tomado mucha referencia del cómic más europeo de hoy día, ¿vale? Entonces, sí que hay más un influjo así más... Digamos, por ejemplo, mira Jordi Belaire, ¿vale? Tiene un color que es más tradicionalmente europeo, digamos, que americano, y es flipante de ver, ¿sabes? Sí, yo lo que noto entre color americano y color europeo es que sobre todo los coloristas españoles tienden más al pictoricismo cuando van trabajando las manchas de color. En cambio el color americano es más colores sólidos, más acabado así como más metálico, que se nota que está tratado por ordenador.
Y en cambio el acabado europeo, o por lo menos cuando yo estoy trabajando como colorista, lo que voy buscando es que tenga un resultado que tenga como calidez, que tú lo veas y que no te diga el dibujo, está coloreado con ordenador. No, el ordenador que sea un medio, pero que también tenga ese lenguaje gráfico implícito en el propio color. ¿Y qué es lo más loco que os han hecho cambiar? O sea, un cliente me pidió que no sé qué y luego me dijo, no, prefiero que sea otra persona. O algo así. Ahora digo yo lo más loco. Volviendo a Tarzán. Creo que fue un trabajo muy agradable. No, fue genial. Me pasé genial y me encantó. Pero eran dos guionistas que más o menos se comunicaban entre ellos al principio y luego empezaban a hacer cada uno un capítulo, alternando, así que pasaron cosas raras, ¿vale? Pero está muy bien, os lo recomiendo a todos. Pues el día antes de la imprenta me dicen, oye, ¿que sabes qué? Que es de noche en dos sitios distintos. Y fue como, mira, ¿sabiendo la cuenta del capítulo 2? No era el capítulo 2, da igual. Era en plan de, tenía que cambiar, de repente del primer capítulo, la última escena anterior, la primera escena, tenía que cambiar toda la iluminación, de repente hacerlo como que era noche, me tocó pulsar un filtro en plan de, ahora de repente es azul, fue súper triste, tío, en plan de, no. O sea, hiciste una noche americana. Sí, me tocó hacer noche en plan azul, En cine, como era muy caro grabar de noche, hasta la aparición de las cámaras digitales, lo que se hacía era que se grababa de día o al atardecer y se pasaba un filtro. Pues me tocó hacer algo así y yo como llorando sangre por la pérdida del color y yo en plan de, no, yo te quería. Vale. Yo Tengo pruebas con eso. de momentos así tan dramáticos no, pero alguna vez estar con un cliente o una clienta que me encargue un retrato, por ejemplo, y claro, a la hora de hacer retrato el problema que tiene es que si el cliente no entiende que lo que tú estás haciendo es una interpretación de la realidad y no una copia, porque para eso ya tiene las cámaras de fotos, pues si el cliente no entiende eso, ahí los cambios parecen interminables, hasta que dices, te voy a cobrar el cambio. Ahí ya el trabajo está espectacular. Cuando llega un momento, o sea, tú tienes una... ¿Vas a hacer Sí, floritura? Es porque me acabo de acordar otra cosa. Sí. Espera. Nada, quiero decir que tú tienes los cambios incluidos dentro del precio, o cuando tú estableces precios dices voy a hacerte X cambios, o bien tú dices hasta que a mí me apetezca y cuando a mí me apetezca has terminado con mi paciencia. Lo que hago es que normalmente toda la parte creativa la desarrollo cuando son los bocetos. El acabado del cliente sabe qué acabado voy a darle a ese trabajo. Por lo tanto, si quiere que haga cambios, modificaciones, que me lo cuente a la hora de hacer el briefing. Porque yo le enseño el dibujo con bocetos, el encaje cómo va. En ese momento es cuando se pueden hacer cambios. Yo cuando tengo un dibujo que está totalmente acabado, quiero decir, entintado, coloreado, iluminado, tal, pues esos cambios ya son trabajo extra. Es como cuando estás en una casa que tienes que hacer una obra, dices, vamos a hacer bien los planos, ¿no? Y luego cuando ya tienes la obra hecha, si tú quieres volver a cambiar cosas de esa obra que ya está acabada, dices, pues te van a cobrar otra vez la mano de obra. Correcto. Igual. Pues así. Pues no, lo más tonto, más dramático, más loco que me ha hecho cambiar fue unos Velociraptors. Que los hice, yo soy muy fan de dinosaurios. Yo estoy ahí al día con lo que van descubriendo dinosaurios, tío. Es como, vi los dinosaurios y era en plan parque jurásico. Y bueno, da igual. Deberían ser peluditos, siempre con plumitas, pero bueno, no pasa nada, venga, va. Así que puse color azul ahí, amarillo, vibrante, ¿vale? Y me dicen, me encantan los dinosaurios, pero los marrones. Como, no. Y toda la escena verde y marrón. Y yo en plan, no, por favor. Tengo una prueba ahí, lo subí a internet, en plan súper, mirad lo que me hicieron hacer. Eso años ya después. Eso está relacionado por las películas de Parque Jurásico. Sí, Los colores predeterminados ya son el canon y eso ya no lo cambia nadie. Sí, me dijeron Por la demanda o porque les interesa por la película. Exacto, de hecho me dijeron específicamente a los más comerciales. ¿Y a ti no te pasa también? O sea que tus dos últimos trabajos como en el Ministerio del Tiempo, de guión, al fin y al cabo es un guión que forma parte de una estructura previa, ¿no? El trabajo con franquicias. De algo que ya está encaminado y así. Cuando tú recibes el encargo, pues todo lo que les preguntabas a ellas,
hay libertad, te dan algunas claves, tienes, sobre todo en el caso de 1937, porque ya había una historia hecha, tu historia forma parte de un tomo en el que hay más historias. ¿Y te han encargado algo raro de escribir? A mí, por ejemplo, en el caso de 1937 me dijo Rafa, puedes hacer lo que quieras, siempre y cuando respetes todas estas leyes del universo. Tal. Evidentemente me había leído los temas que sacaron, me fui leyendo conforme les hacían los guiones que iban surgiendo en el mismo proyecto, y luego yo, como íbamos a tener nuevos personajes, lo que hice fue un intento de mezclar la batalla de Guadalajara con los personajes que Rafa me pedía. Por ejemplo, Rafa me pedía Magnesium, que es un personaje que da como luz y no sé qué, y yo diciendo, bien, vamos a asociarla a Gerda Taro, que ella usa la fotografía. Entonces, como que mezclé eso y a Rafa le pareció súper bien. Y luego lo que sí teníamos eran unas directrices claras de este tiene que morir aquí, no sé quién tiene que morir en no sé dónde, esto tiene que pasar de esta manera. Entonces eso sí, pero el resto, muchísima libertad. En el caso del Ministerio, como es una franquicia que además no pertenece al mundo del cómic, tú tienes que hablar con gente que a lo mejor no está acostumbrada al mundo del cómic. Entonces su miedo era que salieran las cosas raras. No mal ni bien, sino raras. En plan de, es que esto en un TVO... Ellos como que lo ven en función de la producción. Llevarlo a lo mejor a 3 épocas es un poco loco, porque cuando no se dan cuenta que precisamente no tienes formato, no tienes limitación de nada, ni de dinero, de irte a rodar a un sitio, ni solo martirizar al dibujante. Y luego, por ejemplo, hay leyes que no se aplican en los TVOs, que sí se aplican en televisión. En plan, nada de lenguaje de una manera, nada de que 2 personajes hagan tal, nada que un actor te pueda decir que a él no le gustaría realizar esa acción, y así. En general, bien, porque todos los cambios fueron durante el briefing general que se hacía, así que menos un par de cambios en donde no queremos que no sé quién se parezca físicamente a no sé cuánto. El resto se portaron bastante bien, nos dejaron meter la patrulla de Torres, esta famosa, dejaron que metiéramos cosas como la explicación de cosas que aparecen en la serie que no van a aparecer y que no, o sea que se portaron bastante bien. Sí me pasó una vez un caso loco, diré el pecado pero no el pecador, trabajando en tele, que era trabajando en un formato infantil, que era 2 chicos se besaban, porque venía su madre a verle y le decía que se tenía que echar novia, tal y cual, y sentar la cabeza. Entonces él, para fingir que ya tenía chica, pues besaba al muchacho este y decía, no mamá, yo ya estoy emparejado, a mí déjame en paz. Y eso a cierta compañía no le pareció bien emitir eso. Y entonces lo que hicimos fue a uno de los 2 chavales vestirle de chica. Y entonces ahí a la compañía sí le parecía bien, y yo diciendo... Porque tenía aspecto de chica. Porque tenía aspecto de chica, pero es como si Chandler se viste de chica y besa a Joey y a la compañía le parece bien. Sí que sí. Y yo diciendo, perfecto. ¿Y os dejan opinar respecto al color del papel y todo eso? Porque a la hora del color es súper importante el papel que va a imprimir. No. ¿O no os dejan? No, a ti te En dicen. plan, vas a Tú meter este colorea. color en Colorea, no sé, que o- luego la liamos. Colorea. Ya eran ellos. No, el Pero- editor es el que sugiere cambios y el que sugiere que se cambien las cosas. Claro. No puedes Sí o decir, sí. oye, que este rojo en este papel no. No. Es que se da por hecho que el editor debe de saber de esas cosas. Porque si es un buen editor tiene que entender dónde va a salir cada... Pero cuántas cada cosas se ven cosa. ahí que impresas en OPSE que no destacan, ¿sabes? Por eso. Yo por suerte que editor sabe. Por ejemplo, DC, ahora que Silo Burbank quiere empezar a imprimir sus propios TVOs, pero antes siempre eran empresas subcontratadas. Entonces tú le das unas planchas y les das una serie de indicaciones para que salgan a tiempo. Pero luego esos mismos impresores pueden decidir hacerlo en un tamaño de papel o en otro. Que son, por ejemplo, bueno, no hay porque hay buenos libros, pero algunas veces las editoriales hacen el volumen 1 en un tamaño de papel y el volumen 2 en un tamaño más alto o más bajo. Eso es porque la imprenta te hace un descuento si tú usas el papel que la imprenta tiene ya comprado. ¿Cuál es el problema de la imprenta tener papel ya comprado? Que lo tiene normalmente ya cortado. Y entonces ya tiene un tamaño pautado para sacar. Lo que sí que os puedo decir es que, por ejemplo, DC
o Darfos o cualquier empresa a estabilizar, te vienen con unas directrices de color dadas. O sea, en plan de, vas a ajustar el archivo digital para que se parezca a cómo tenemos que imprimirlo. Eso sí que es importante. No te van a dejar decir cómo vas a imprimirlo, te van a decir cómo tienes que imprimirlo para que ellos puedan, cómo tienes que ajustarlo para que ellos puedan imprimirlo. Sí, porque hay mucha diferencia de un ferro de una prueba de color al trabajo final, pero en realidad una prueba de color en 10 minutos en una máquina la haces, que no, o sea, que no sería un problema de tirar, o sea, que se podría tirar, no hace falta un proceso muy... ¿Sabes lo que quiero decir? Bueno, y eso ya depende de que el editor o quien se encargue de la producción de los ejemplares, pues que tenga ese cuidado de sacar las pruebas, de enseñársela al artista, de detalles. En narrativa es como corregir un libro. Hay editoriales que hay veces... la misma editorial puede tener todo el cariño del mundo corrigiendo un libro y de repente a otro se le pasa. Y se le pasa cosas como que faltan letras. Pone una D y claramente ha querido poner DE. No es un error por decir rápido. Y esas son cosas que la corrección tiene que partir de la editorial. Claro. Sin contar que te puede pasar luego problemas con el papel. O sea, tú estás como editora, como editor, encargando siempre el mismo papel para tus obras y tienes lo que tienes y de pronto se te ocurre cambiar de papel. Resulta que ese papel chupa más tinta Sí. y ese te vio salir a la calle con un mogollón de ejemplares en los que los negros no llegan a ser negros. Igual nosotros, como lectores, no lo llegamos a ver, pero claro, eso a las autoras, a los autores, pues llegan y dicen... Bueno, no sé, De yo creo hecho, que el color tampoco es se muy quejan importante. tanto porque yo creo que ya te acostumbras, o sea, te jode. Bueno, la tampoco primera te tiras de pasada los es pelos. porque... Te jode pero cuentas con ello. Me jode, pero es como de, bueno... Pero cosas como Verás los el negros, paso. por ejemplo, eso sí que es trabajo del colorista, ¿sabes? O sea, porque lo primero que se hace es... Bueno, ahí no hay tanto idea, pero un concepto que tenemos muy importante es el de back and trap, que es que tenemos que hacer como una especie de doble de los negros, cubierto de gris por debajo, ¿vale? Para que estén, para asegurar de que salen bien, de que si se mueve la impresión igualmente sea aceptable, ¿sabes? Eso. Tenemos un montón de detalles por parte de los coloristas que hacen que la impresión salga mejor, pero en sí no es nada de imprimir, ¿vale? No sé cómo funcionan los entresijos de imprimir algo, pero sí que sé cómo hacer que salga bien la impresión, ¿sabes? O sea, mi trabajo es asegurar que la impresión va a salir bien, pero lo que vayan a hacer después con el papel y todo esto, ahí ya. Claro, yo como soy también ilustradora, aparte de dibujante de cómics, pues también me toca saber de papel, de procesos de imprenta para poder encargarme de editar mis propios trabajos y que salgan de una manera más o menos diferente. Ahí pues tienes que saber mucho de balance de negro a la hora de imprimir, controlar muy bien todo eso y ajustar en condiciones los perfiles de color de cada archivo para que luego cuando llegue a la editorial el editor pues pueda utilizar ese archivo de una forma adecuada a la maquinaria que va a emplear para sacar la impresión. Por ejemplo, si tú vas a hacer una impresión digital o en offset, pues no utilizaría el mismo archivo para una cosa que para otra. La idea sería que se También. imprimiera en Pantone. Eso, sí, hombre, las pantoneras se utilizan sobre todo para diseño. ¿Por qué Pantone es un referente? O sea, entiendo que es un referente porque lo he visto pues, en tiendas, hablando entre vosotros con vuestro idioma y de Klingon y tal. Pero ¿por qué es importante? Cosas que siempre he querido preguntar. ¿Has oído siempre lo de hay que hacer las cosas en CMYK porque cuando las imprimes no se van a ver como en la pantalla de ordenador? Mentira, el CMYK está súper desfasado. El Pantone te permite hacer colores mucho más vivos, no me acuerdo los tecnicismos, lo siento, mucho más vivos, ¿vale? Hacen que casi se parezcan a los de ordenador. Entonces, si trabajas en Pantone, si contactas con alguien que sabe trabajar, que tiene unas paletas de Pantone, puedes hacer una impresión tan viva como la de ordenador, la pantalla de ordenador. Sí, las pantoneras se utilizan sobre todo para comunicarte con el impresor. Cuando haces el trabajo de diseño, de ilustración, pues dices, mira, he utilizado estos colores concretos y puedes dar la cantidad exacta de la proporción de color de amarillo, de magenta, de azules y de negro en caso que lo lleve. La pantonera lo que te sirve es para eso, para poder concretar. Hay veces que no se parece lo de la pantalla a la impresión. Siempre. Todo el rato. Esperas, si no trabajas. Aviso para navegantes. Si alguno queréis colorear algo que habéis dibujado en el ordenador y decís,
qué rojo tan bonito, mirad qué amarillo tan vibrante. Qué vivo está Se va a todo. ir a tomar por saco, ¿vale? Ese color va a durar 2 telediarios. Colores impresos, bueno, hay formas de ir alrededor de eso, ¿vale? O sea, cuanto más puro sea un color, menos negro tenga, mejor va a seguir impreso también, ¿vale? Ser más limpio. Pero el CMYK lo que te va a hacer siempre, si pasas algún CMYK, los colores van a hacer ¡plum! Adiós, se van a quedar grises. Claro, pero el tema es trabajar desde un principio Sí, en CMYK, exacto. no hacer el cambio de RGB a CMYK, porque entonces luego Ahí está. ahí Ahí sí te está. falsea todo el color. O sea, en RGB lo veías todo muy bien porque estás trabajando para que se vea en pantalla Y luego se ve. y luego dices, voy a cambiarlo a CMYK que no se va a enterar nadie. Y cuando habláis en esos códigos, pues por curiosidad, que yo estoy también bastante enfermo, entonces lo entiendo todo muy bien. Con los editores, ¿se puede hablar en este idioma? Quiero decir, Depende del editor. depende del editor, que es un poco una paradoja, que al final la Sí. gente que hace el trabajo, que se lleva una pequeña parte, o que hace encargos de lo que es la movida, es probable que esté bastante más preocupada y tenga mayores conocimientos que alguien que tira 20.000 ejemplares, Sí, o, sí, tre- sí. o 1 millón. Los Que editores es- de las grandes suelen estar al tanto, ¿vale? O sea, es como lo mínimo, pero ellos ya asumen que tú sabes hacer tu trabajo, ¿vale? No te van a decir en plan de, oye, ¿la pasas a CMYK? No, tío. Es como yo que sé, a un cirujano, oye, ¿has desinfectado el bisturí? Asumimos que sabes hacer tu trabajo, ¿vale? Sí. Mínimamente. A ver, igual con pantones, ahí ya probablemente estén un poquito más perdidos. Yo lo que he visto a día de hoy es que sobre todo las pantoneras se utilizan en diseño gráfico. Eso es un poco como qué debería estudiar un editor, es un poco como qué debería estudiar un director de cine. Cuando yo, porque no he metido a guión y no he necesitado, pero cuando hablas con alguien que hace dirección de cine, cuando tú ves un temario, en realidad dan el resto de profesiones del mundo del cine. Luego resulta que quien encuadra es el director de fotografía, que quien hace tal, pero tú tienes que saber dirigir a todo el mundo. ¿Pasaría eso como editor? O sea, ¿vosotros consideráis que debería estar Sí. educado en el resto de formas de la profesión? Sí, porque el editor tiene que saber dibujo para decirte, oye, la anatomía de este brazo, la has puesto al revés, tío, o sea, el codo no puede estar por aquí dentro, ¿vale? Tiene que saber el grosor de la línea, tiene que saber, vale, tiene que ser más dinámico, tiene que ser más fluido, prueba a poner más sombra aquí, por ejemplo, ¿vale? Tiene que ser de color, tiene que decirte, este color es demasiado saturado, este color es demasiado poco, prueba que sea más emocional aquí, prueba que... Pero luego también el problema, tampoco creo que el editor debe de saber tanto porque para algo te está contratando a ti. No, pero no debemos saber hacer que saber analizar, o sea, tienes que ser capaz de saber de todo, Sí. porque es un tiempo que saber hacerlo. ¿vale? Hombre, si sabe un poquito de composición y de color, pues tampoco está mal. Claro, pero el concepto es, si supiese Son un poquito, conceptos no hubiera básicos. llegado ahí, lo que opino yo, ¿sabes? Porque es una posición tan importante que siento que si sabes solo un poquito, no llegas a ser el que dice, oye, esto tiene que estar bien para... Sí, para bueno, ti". es que esa es la diferencia entre un buen editor y un editor mediocre. Debería ser, el editor ideal, debería ser alguien estilo Jim Shooter, alguien que ha estado mucho tiempo en la profesión, o debería ser alguien formado como editor que empieza desde abajo pero pasa a ser editor. A mí, yo pienso en eso de una forma parecida a cuando hablo con algún profesor de Bellas Artes o de alguna escuela de artes que dice, está muy bien que sepas la teoría, pero si no has practicado, ¿qué estás enseñándole a tus alumnos? Porque si no has entrenado el fundamento de lo que estás haciendo, no tienes la prueba empírica de lo que estás diciéndole a esos alumnos, tu conocimiento no termina de sostenerse, no le estás dando realidad a esos alumnos que tienes ahí. Pues el editor más o menos pues pasa lo mismo. Si usted ha aprendido a ser editor pero no tiene conocimiento de lo que no tiene esa cosilla de artista, pues no terminan de lucir las impresiones y los acabados terminan siendo diferentes a lo que podrían llegar si ese hombre o esa mujer supiera de papeles, de impresiones, de todo lo que gira alrededor de la edición del cómic. Yo Y creo... Continúa. Yo creo que lleva a dos tipos distintos de editor, ¿vale? Creo que alguien que ha trabajado de artista muchos años es posible que tenga un poco más de bias, ¿cómo se dice bias en español?
ladeados, como que está. Yes. Puede tirar más hacia Sí. un estilo u otro, ¿sabes? Según lo que ha tenido él de experiencia, es lo que siento a lo mejor. ¿sabes? Bagaje. No, baje no, como que tiende hacia algo. experiencias que has tenido que te sirven para el resto. Sí, de eso. Vale, este ha sido mi estilo, a lo mejor quiero un estilo más parecido al suyo, lo que pienso que a lo mejor puede llevar a eso, pero siento que es muy importante que hayas tenido experiencia haciendo lo que vas a corregir, ¿sabes? En plan de, no puedes. Siento que no puede, eso de el que no puede enseñar me parece súper malo, o sea, tiene que ser el que más puede enseñar, a mi gusto, ¿sabes? Vale. Por ejemplo, de requisitos para trabajar en la industria, ahora que hablamos de los editores, tal y cual, para nosotros. A mí, por ejemplo, el bilingüismo es una de las cosas que a mí me ha servido como guionista. Pero ¿hasta qué punto pensáis vosotras que es importante otros idiomas, el inglés, Sí. otros mercados, saber otros idiomas? Si no sabes inglés necesitas un agente, es tan simple como eso. O sea, el que no sabe inglés se pilla gente para que le traduzca todo. Si sabes idiomas eres libre como el viento, perdón. O sea, Sí, sí, es que es fundamental. Si quieres dedicarte a la ilustración o quieres dedicarte al cómic, pues necesitas saber el idioma de la gente que se maneja en la industria. ¿Y hasta qué punto hay que aprender tecnicismos que la gente desconoce en otros idiomas? a ver, hay cosas que son comunes para todos los idiomas, ¿vale? Que más o menos te puedes llevar. Creo que lo más importante es los tecnicismos de tu trabajo, ¿sabes? En plan de... Necesitas saber cómo decir cada cosa. Si no sabes tus tecnicismos en plan de En tu propio idioma. Sí, exacto. Si no sabes tus tecnicismos en tu propio idioma, sabes otro idioma, no te va a servir nada. Porque tampoco vas a saber qué son. O sea, a mí me ha cogido, por ejemplo... vuelvo siempre a Tarzán, porque fue muy divertido pasar muchos años ahí. Fernando me llamaba, vale, quiero que cojas esto y lo hagas en un Burdeos. Y yo, Burdeos, sí. Google, ¿qué es color Burdeos? ¿Burdeos? Sí, tienes mis aguadas, no sé cuántos. ¿Qué es una aguada? ¡Ay, pobre! O sea, Yo no sé nada de arte, yo vengo de... No estudio nada de arte. ¿Se aprende más trabajando que en una escuela o en una escuela se ahorra tiempo? O sea, yo la idea que tengo sobre siempre que he aprendido de guión o siempre que he aprendido en escuelas narrativas y tal, tengo la sensación de haber ahorrado tiempo. Es decir, sí, puede ser que hubiera llegado a esa misma conclusión, pero tras muchos intentos fallidos. Lo que a mí me permite ir más rápido es que alguien me lo diga, que esa información existe. Yo creo que tienes que buscar el equilibrio entre lo que te están enseñando y entre lo que estás trabajando. A mí, por ejemplo, desde que empecé en la escuela de arte, hace ya como 9 años, por ahí, 9 10 años, llegó a mis manos la primera conexión de internet y empecé a poner en práctica lo que estaba aprendiendo en la escuela, a diseñar logotipos y con eso, cogiendo encargos, pues te vas dando cuenta de lo que te funciona y lo que no te funciona, aprendes también a poner precio a tu arte, que eso es fundamental y no lo enseñan en ningún sitio, que es a base de ensayo y error. Tú pones un precio y dices, uy, le he hecho muchas horas, debo de subir el precio o debo de bajarlo, ¿sabes? Y claro, tienes que buscar ahí un término medio entre lo que estás aprendiendo y ir poniéndolo en práctica para que te merezca la pena, porque si no pones en práctica lo que aprendes, pues no se consolida ese conocimiento. Yo, por ejemplo, no he pensado en una escuela de arte en mi vida. Todo lo que sé ha sido en plan de yo sola, practicando. Pero lo que sí quiero siempre ha sido mucho en que alguien te enseñe, ¿sabes? O sea, yo cuando hacía algo mal, sé que me decía, esto es como se hace mejor, apuntaba y aprendía, ¿sabes? En plan, yo qué sé. Yo aprendí, metí un salto tremendo cuando empecé a trabajar con el Torres, porque el Torres me decía, vale, esto no, te prueba a hacer esto y esto. Con lo italiano, el italiano me decía, pues haz esto. Y a mí me encanta que me critiquen, me encanta que me digan eso. Creo que lo más importante del arte es tomar una crítica, ¿sabes? En plan, de si te ofendes porque te critiquen, de artista duras nada. Medio O sea, telediario. Entonces, lo que he aprendido siempre es de las críticas, de cuando me decían, haz esto así, vale, pues voy a averiguar cómo hacer esto, voy a averiguar cómo poner mi propio giro a cada cosa, ¿sabes? También ahora sí estoy empezando a tener un poco de formación, porque estoy con un curso de animación y demás, ¿vale? Y he aprendido un montón, he aprendido mucho más rápido que he aprendido en mi vida trabajando sola. Entonces, es como, no creo que sea necesario, ¿vale? No creo que sea imprescindible, pero creo que ayuda mucho. Si tienes ganas de sacar
cosas más allá de lo que te enseñan, ¿sabes? Si te quedas con lo que te han enseñado, vas a ser solo una copia de quien te ha enseñado. Otra de las cosas que funciona, lo bueno de la educación artística, por ejemplo, es que tú cometes errores, pero vas viendo también los errores que van haciendo el resto de tus compañeros, que están a tu mismo nivel. Y no es lo mismo equivocarte tú sola que se vaya equivocando todo el grupo. Vas haciendo la corrección de todo y el tiempo que tú has empleado, pues lo multiplicas por 30. En conocimiento que absorbes. Vale, bien. Sí, a través de los errores de los otros. Es importante formar comunidad, además de que es un trabajo solitario, pero es importante también formar comunidad por eso. O sea, consideráis que, yo por ejemplo en mi caso considero que es imprescindible aprender de la comunidad de cómic. Sí. Yo por ejemplo, a la hora de crear un cómic como Jaque Épico, alguna historia de estas que me han llevado muchísimo tiempo, muchísima dedicación y me tocaba trabajarlo sola, siempre he procurado tener a compañeros de artistas, amigos, que sé que son de confianza y ellos también lo hacen conmigo. Pues nos pasamos material y decimos, oye, ¿tú esto cómo lo ves? ¿Cómo lo harías tú de tal manera, de tal otra? Pero claro, tienes que saber que esa persona es de confianza. Ir intercambiando impresiones para que tu trabajo mejore. ¿Consideráis que hay una generación Torres en España? Sí. Hemos salido mejor o peor, pero... Sí, es que está ahí, es un poco, empiezas con él Sí. y luego ya pasan las cosas. Yo por ejemplo le considero un buenísimo editor. Sí. Sí. Y un buenísimo escritor. Un buenísimo editor. Eso, o sea, es muy buen escritor. Él también dibujaba hace mucho tiempo, me contó. Y se nota eso, él no se corta en decirte cuando siente que algo puede ser mejorado, ¿sabes? Él quiere que se haga lo mejor posible y siento que eso es muy importante. Claro. Él no le vale el ok, él quiere que lo hagas mejor. Y eso aprendes un montón con él. Y hay esto está feo decirlo porque luego los TVOs ahí están, ¿no? Pero, por ejemplo, una persona que trabaja haciendo luces en cine puede llegar y decir, bueno, estoy haciendo una película, estoy trabajando, haciendo una cosa, o puede decir, hostia, estoy haciendo Tarzán. ¿Notáis esa diferencia? ¿Os pasa que estás haciendo trabajo y luego cuando estás haciendo algo que dices, ostras, estamos haciendo una cosa más guapa? ¿Eso existe? Y dos, en caso de que exista, ¿crees que das más de ti si hay un componente ilusionante detrás? A mí me pasa algo muy gracioso, que es que cuanto más doy de mí, peor sale. A mí cuando algo me importa muy poquito, siempre de, venga, esto es para pagarme facturas, la gente me dice, ¡está genial! Y cuando es en plan de, este proyecto me ilusiona un montón, voy a darle todo lo posible, es en plan de, no te acaba de quedar, tío, es como... Pero eso es porque eres mucho más autocrítica contigo. No, yo digo lo demás, los demás me dicen. Eso muchísimos dibujantes dicen que cuando tienen mucho tiempo para hacer las cosas se recrean en detalles, en no sé qué. Dice, Eso y si es. tienes menos tiempo, como vas a la narración, a Y ahí, recursos, a tal, sí. dice, te termina saliendo mejor. O sea, le pasa a mucha gente. Ay, tío. También me pasa que cuando un proyecto me hace mucha ilusión, nunca sale adelante. Siempre me propusieron hacer el cómic de un musical muy famoso, ¿vale? No puedo hablar de cuál es, pero fue en plan de, ¡ah! Me encanta, y tenía que dar luces de teatro, un color súper vivo, súper loco, y no sale adelante, yo como, por Dios. Siempre me pasa, tío. Yo en eso aprendí, yo me pagué las cosas de guión haciendo anuncios de televisión, ¿vale? Imaginaos una pequeña desidea haciendo así. Y una cosa que aprendí es que de 10 castings que salen, una cosa te sale. Sí. Entonces, pasa lo mismo con los proyectos de cómic, porque a mí me pasa lo mismo. No, yo es que trabajo para grandes empresas. En las grandes todo, el 95% de cosas salen adelante, ¿vale? Sí que me ha pasado que en Blizzard trabajé para una cosa que acabó por no salir, ¿vale? Pero normalmente todo lo que es para una empresa grande acaba saliendo sí o sí porque se interesa. En cosas indies suele pasar al contrario. En cosas indies sí que suele ser que tienes X proyectos y no te van a salir. Pero yo, por ejemplo, tengo experiencia en que yo empecé a organizar un cómic para el Torres también, para Amigo Comics, y no acabó por no salir adelante. Y fue como, bueno, ¿qué le vas a hacer? ¿Sabes? Estas cosas pasan. Sí. Hay más riesgo, hay más todo y no son, digamos que hay más posibilidades de sacar algo en las empresas indie que en las empresas grandes. Sí.
¿Qué más puedo añadir? Si es que eso. Lo que comentaba antes del tema de que te emocione el proyecto, pues también influye. Si a ti te está emocionando un proyecto que te ha pasado, obviamente va a dar muchísimo más de ti y te va a intentar lucir más. Vas a perder dinero, vas a echar más horas gratis. Sí. Bien, Sí, bien. sí, sí. Pero eso a la larga te termina viniendo Sí, bien, sí, sí, porque sí, sí, el claro. trabajo que haces, el trabajo llama al trabajo. Y si te luces en uno, pues puede llegar una persona o un editor en un momento dado y te dice, oye, ¿esto que hiciste? Y tú le eché más horas de las que debía, pero luego te viene otra cosa por otro lado que tampoco sabes. De hecho, eso también es un concepto, el hecho de hacer trabajos que no te ilusionan especialmente porque sabes que van a tener un nivel de fama que van a llamar a otros trabajos, ¿sabes? O sea, ha habido cosas así también, en plan de... Hay cosas que dices, a ver, a mí esto en particular no me interesa, pero sé que va a haber mucha gente que le va a interesar, ¿vale? Entonces, pues, voy a lucirme especialmente en este trabajo que en sí no me apasiona, porque sé que va a tener más posibilidades de que lo vean que otras cosas. ¿Os frustra haciendo una cosa no tener tiempo para hacer otras? Que eso, por ejemplo, sí me pasa a mí. En plan, tengo que hacer esto y lo tengo que hacer en un determinado espacio de tiempo, y sobre todo ahora. Y sin embargo, también me gustaría estar haciendo esta otra cosa, pero claro, llega un momento que el día no tiene más horas. ¿Y cómo manejáis eso? ¿De dónde sacáis el tiempo? Me hice una cosa que se llama Bullet Journal. Que te coges en una libretilla y empiezas a apuntar los planes del día, los planes de la semana, los planes del mes. Lo que pasa es que tiene un truco que es que lo puedes pasar al día siguiente, las cosas que Sí. tú no consideras importantes. Entonces siempre estás pasando al día siguiente cosas. O al menos Bueno, eso es lo que había pensado. yo procuro coger y tachar lo que lo que toque en ese día. Lo bueno de eso es que tiene la previsión de lo que va a pasar en esa semana, lo tienes a vista de pájaro, básicamente. Lo controlas desde ahí. Yo soy un caos. O sea, yo soy una persona que puede hacer una cosa en todo el día, ¿vale? Esa cosa puede ser trabajar todo el día o no hacer nada en todo el día o sí, pero en cuanto te pongo en trabajo, lo que suele pasar es que hago 5 páginas al día, ¿vale? En plan de todo el día, todo el día. Porque no sé repartirme entre varias cosas, no sé qué voy a decir, pues a la mañana voy a hacer esto, voy a hacer esto y a la noche voy a hacer esto y luego después haré esto. Yo no soy así. Yo admiro tu nivel de dedicación a hacer cosas. Es que a mí al principio me pasaba eso que te pasa a ti. Y luego ya pues terminas viendo que eso te quita demasiado No, a mí de sueño, me da- la salud se resiente. A mí me da un montón de estrés, el hecho de... el concepto de tener cosas que hacer me estresa un montón. Sí. Yo desde pequeña soy súper activa, no duermo una mierda nunca, jamás. O sea, yo estoy despierta todo el día. Y siempre estoy haciendo algo, ¿vale? Y creo que eso a mí me beneficia un montón. Por eso me dice, tal, trabajo súper rápido, ahora no sé qué. Es que me encanta estar haciendo cosas todo el rato. Sí. Lo que pasa es que tiene que ser una cosa, ¿vale? En plan de, ¿qué voy a hacer todo el día? Voy a hacer esto. Y voy a estar todo el día haciendo esto. No voy a hacer otra cosa en todo el día, ¿vale? Entonces, Hombre, a mí también me da el subidón, ¿eh? Cuando tengo que hacer un montón de páginas y me dicen una fecha de entrega muy loca, No, digo, a mí ¡ataque! a mí es en plan, tienes 3 semanas para hacer esto. Y yo lo he terminado en los 5 primeros días. Y es en plan de, Sí. ¡uy, sigo trabajando! Sí, chicos, sigo trabajando. Sí. De hecho, o sea, fue de las primeras cosas que me pasaron es que me dijeron que tenía que bajar el ritmo Sí. porque si vas demasiado rápido no te estás luciendo, no estás haciendo bien a nadie, estás fastidiando a los demás. Porque estás dándole a los demás un estándar que no pueden cumplir, tío. Y eso es malo para todos, porque te van a poner a ti, te van a poner fecha de entrega, a los demás le van a poner fecha de entrega y vais a acabar todos muertos. Eso. ¿Cuánto tiempo suele tener un colorista? Porque el guionista es el que empieza, el dibujante siempre se queja del tiempo que ha consumido el colorista, o sea, el guionista, el tintador se queja del tiempo que ha consumido el dibujante, entonces, ¿qué queda para el colorista? La sobra. La sobra queda para el letterer. El que pones, eso sí que Es van verdad. muertos. Yo nunca he tenido ningún problema con fecha de entrega, aparte de... Bueno, en mi primer trabajo en Juego de Tronos era en plan de haz 20 páginas en una semana. Y yo como... Sí. ¿Qué decía? Pero... Pero luego el pues, león. tienes que ser Superman para hacer algo así, ¿no? Tenías que currártelo muchísimo. Yo era Superman hasta que me jodía la muñeca. Ostras, Y vale. por eso descansamos, señores. Kryptonita ahí. Claro, en la charla de coloristas había una de las cosas así que se comentaba, que era Sí, bastante sí. impresionante, que nos decía Amado, que fue un comentario que a mí me dejó flipado, que decía, cuando un color no te gusta, igual no es que no te guste el colorista, sino que te preguntas cuánto tiempo le han dado a esta persona para hacer este color. Entonces un poco después de la charla como que me queda bastante claro
lo que es el sufrir del color. Y que es una historia a la que tú llegas al final del proceso y tienes una implicación emocional con el proyecto, que es lo que dura tu tiempo de trabajo, un profesional mirándote el guión, tal. En el guión, ¿cómo ocurre esto? Porque tú escribes una movida, ¿no? Sí, sobre todo... Te haces tu trabajo de guión, de primero qué me apetece hacer, cómo voy escribiendo, cómo voy pasando páginas a la dibujante, al dibujante. De ahí hasta que llega el color, hasta que llega el producto, o sea, el trayecto que pasa la persona que escribe el guión es como un arco muy amplio, ¿no? ¿Cómo se vive eso, no? Yo Porque creo... igual no llegas a ver tu trabajo acabado en cómic, dedicándote al guión, hasta dentro de un montón, mientras que Sí. igual estás implicado o implicada con otro Con proyecto otra cosa a la completamente vez. diferente. Sí. O sea, te Y- llega el 1937 y tú ahora estás ahora mismo en la galaxia, otra ¿no? Que cosa, dices, sí. Por ejemplo, a mí cuando me llega que va a salir en enero El bosque de los suicidas, para hacer la segunda parte, tú tienes que tener una implicación emocional, porque tú tienes, en cualquier franquicia en general, tú tienes varias partes, que son las cosas de la franquicia que no se pueden tocar, que están ahí y que necesitas que al principio y al final se mantengan. Las cosas que tú le vas a aportar, que solo pueden salir de ti y que es un proyecto personal. Y las cosas que tú quieres contar. Entonces tú tienes que hacer, y yo además cuento con el dibujante, tú además tienes que hacer como un mix de todas. Yo, por ejemplo, cuando El bosque de los suicidas, yo dije, yo quiero meter yokai, porque es una cosa de Japón que a mí me gusta mucho. Y hablé con Rubén, oye Rubén, ¿hay algo que tú quieras meter del terror japonés en esto? Porque para encajar las piezas, ¿cómo puedo hacer que además contar mi propia historia con... Yo me pregunté, por ejemplo, cómo me sentía yo respecto a los miedos de los japoneses, que son totalmente diferentes a los nuestros. ¿Cómo se siente un japonés viéndonos a nosotros? Porque yo tenía... Bueno, y tengo, no le ha pasado nada. Una amiga japonesa que dice, es que vosotros tenéis una visión de Japón como si hubiera un sitio de tomar paella, fuéramos allí a hablar de toros y nos vistiéramos de flamenca y dijéramos que arsa como nos gusta España. Entonces tú pasarías allí y dirías... Lo que pasa es que consumimos pues muchísima narrativa española. Entonces tú pasarías allí y dirías, bueno, no solo hay estos autores. Por ejemplo, ahora sí se ha puesto de moda a través de Yuri on Ice, pero uno de los géneros que a nosotros nos parece ahora novedosos es el de deportes. Allí en japonés, la bomba. O sea, allí Yuri on Ice, que es una buena serie, pero no es una serie que esté en el top de series de deportes, sino que es más o menos normal. ¿Por qué? Porque tienen series, pues digamos que ellos meten Yuri on Ice donde nosotros meteríamos pues Oliver y Benji, que es una categoría entera que tienen de animes y mangas para deportes. Entonces, ellos muchas veces son aficionados a cosas como, no, yo veo una serie de dos boxeadores que hacen no sé qué, que tú dices, es la serie que yo aquí vería en HBO, lo que pasa es que allí la ven en animación porque tiene muchísimo más éxito la animación, entre otras cosas porque las revistas de manga son más baratos. Por ejemplo, aquí lo que ven es un lujo que tú te compres un tomo con la historia ya editada, montada, ellos se compran la revista y te interesan de ahí X colecciones que pueden cancelar o no, o sea, nosotros vemos un filtro, pero allí ese filtro no lo tienen. Y luego, por ejemplo, todo lo que es la cultura clásica de sintoísmo y budismo frente a las ideas que nosotros llevamos, pues a través del cómic o de la cultura en general, que muchas veces llegan a chocar. Por ejemplo, tú no puedes llegar con una idea monoteísta, fija, que aunque, por ejemplo, yo personalmente no me considero creyente, pero tú tienes que ser consciente de que tú tienes una serie de valores culturales que los tienes metidos porque te han criado de esa manera. Entonces tú a la hora de hablar tienes, no solo de hablar, sino de actuar, tienes una serie de cosas ya entendidas que no tienen por qué darse. Por ejemplo, la Navidad, las fiestas en general, lavarte las manos o no antes de la comida. Eso, tú, por ejemplo, cuando estuve trabajando en Alemania, que estuve con gente de muchos sitios del mundo, se ve claramente. Vamos a comer, no, pero yo necesito que haya un baño. Bueno, ¿qué más da? No, es que no lo entiendes. Yo, pues, alguien judío me tengo que lavar hasta el codo, o alguien japonés, no, yo es que tengo que encender incienso antes de la comida, o sea, tengo una serie de cosas que nosotros no nos damos cuenta.
O por ejemplo, cosas muy tontas como lo que anoche comentábamos con Lolita Aldea, que es una excelente dibujante, y comentábamos que un dibujante que haga cosas de Japón no solo tiene que tener en cuenta la cultura en la que se mueve en general, sino también en casos particulares. Por ejemplo, cuando tú dibujas a alguien bebiendo una bebida refrescante, tú en Estados Unidos le dibujarías así, porque es como se echa la Coca-Cola. Pero tú en Japón, si tú coges una Ramune, para empezar todo allí es más o menos de cristal. Allí hay... Las cosas expendedoras sí que son de otros materiales, pero las cosas en restaurantes son de cristal. Bueno, como aquí en realidad, las Sí, Coca-Colas. No haces así, porque normalmente ellos tienen una bolita dentro de las bebidas para el gas, la Ramune, por ejemplo. Entonces tiene una forma de abrirse y una forma de echarse, que es así, que tú como dibujante tienes que tener en cuenta. Entonces es todo un sistema al que yo me tuve que enfrentar, más luego los propios japoneses muchas veces se enfrentan, que es lo que yo simbolicé en un personaje, se enfrentan a el Japón tradicional contra el Japón moderno. En plan, ¿es el Japón moderno lo suficientemente japonés como para que a mí me agrade? ¿Es Akibahara, uno de los barrios frikis donde hay revistas y todo? ¿Es en realidad un barrio tradicional japonés ya? ¿Lo debo aceptar como tal? ¿O es algo que sigue estando a las afueras, muy independiente de mi cultura, que no tiene nada que ver con un templo sintoísta y que nunca va a tener poder? Entonces, tú tienes todos esos elementos. Luego, por supuesto, los elementos personales que son invariables y que eso es lo que hace que lo hagas tú. Yo siempre diré lo mismo. No es que un escritor sea bueno, malo, esa ya es otra categoría. Pero hay una cosa que siempre vas a poder hacer tú como escritor, que es que esa historia solo la puedes contar tú, porque solo a ti te tienes un cúmulo de cosas que te van a llevar a esas conclusiones. Supongo que dibujar y colorear ocurrirá lo mismo. Claro, entonces yo intento transmitir todo eso a un dibujante. En plan, yo lo que voy a pretender es esto, yo lo que tal. Entonces yo tengo mucha implicación. Y en los detalles esos como lo de la botella y tal, la gente que dibujáis o que os encargáis del color, porque supongo que hay cosas de estas que se te pueden escapar, ¿también estáis pendientes o estáis un poco diciendo, espero que la guionista me avise? Yo pongo documentación. Ella es un caso especial porque cuida mucho de los dibujantes. Pero los demás no te puedes fiar, ¿no? Pero la mayoría del resto pues te mandan el guión y dicen, ya tú te apañas, o te dan un libro y te dicen, hazme un cómic. ¿Y si falla algo en todo ese equipo? Y si Así, falla, si algo falla, que de pronto llega la gente y dice, ¡hola! Mira lo que han hecho. ¿Quién se come más? ¿Quién sufre más? O sea, si hay un ranking, ¿no? Dependiendo. Entre dibujo, color y guión, ¿quién se come toda la Se movida? supone que Bueno, tiene yo un creo editor. que el editor, pero yo creo que generalmente el dibujante. Pero ¿quién se lo come? ¿Quién acaba dando la cara? Generalmente El concepto, o sea, nos vamos al concepto, digamos, eso, en plan de cuando ves una película mala, una actuación mala, la culpa no es del actor, la culpa es del director que no le ha dicho al actor cómo actuar bien. claro, pero luego le echa la culpa al actor. Claro, entonces, Sí. pero le echa la culpa al actor, pero se Porque es supone- quien está dando la cara. Y Se en el supone que cómic eso pasa lo mismo. Yo creo sí. que es al dibujante. Por ejemplo, cuando tú lees una crítica en Newsarama, lo que a ti te hacen es decir, este color a lo mejor es muy plano y tal cual, pero lo que te dicen es, el dibujo no sé qué, no sé cuántos, Es que- el dibujo no ha lucido, no sé Es que hay que tener en cuenta que luego también la mayoría de la gente normal, de a pie, no sabe ni que existen los coloristas. Ni idea. O sea, no conocen ni siquiera el oficio de colorista o de entintador. Pero yo no lo veo mal, que podéis matarme, pero yo no lo veo mal. Tú en cine tampoco sabes que el director de fotografía elige el encuadre que yo no sé qué, y que le dice al director de luces que tiene que Sí. estar esto cuarto de hora para calentarse, para que la luz no sea la que... O Está bien. geles de color que hay que poner. En realidad yo lo veo bien. Al revés, creo que necesitamos mucha más gente, simplemente usuario. Sí, bueno, el que llega a leer el cómic y dice me gusta o no me gusta. Esa no, para que Casual, tampoco es que conoce. Hay millones de películas en las que la gente igual conoce, con suerte, el nombre de la gente que actúa, pero sí la gente que lo dirige, pues nada más. Por Por ejemplo, nadie conoce a quien lo ha escrito. sí, Nadie conoce a los o- directores de o- fotografía. Dicen, o lo esta típico- película, este director es que dirige, que me encanta el color de sus películas. Dices, mierda, si el color no es suyo. O incluso piensan que la historia es suya. Sí. O lo típico que ponen el productor o el director y empiezan a hacer el plan de la película de Tim Burton. No, Tim Burton.
producto. Henry Selick, Pesadilla antes de Navidad, Henry Selick, cuando ves Coraline lo entiendes. Y dices, ah. Sí. Tim Burton, por ejemplo, es un grandísimo adaptador, pero en realidad suyas tiene Beetlejuice y Eduardo Manos Tijeras. El resto son que es un muy buen... Charlie y la fábrica de chocolate como adaptación me encanta. O sea, coge lo mejor de la antigua, lo mejor de los nuevos colores, pero por ejemplo, Tim Burton, y se demuestra en Big Fish, por ejemplo, le debe mucho a Danny Elfman. Tim Burton sin la música de Danny Elfman no termina de ser Tim Burton. Otra cosa es que te guste el resultado final, pero no sabe a Tim Burton. Sí, eso es como David Lynch con Badalamenti, Correcto. que van uno con otro. Por ejemplo, en Hollywood hay una cosa muy curiosa con los actores, que es los actores principales van cambiando por épocas. Por ejemplo, ahora que se habla de Emma Stone, Jennifer Lawrence ya está quedando como en un segundo puesto. Sin embargo, nadie habla de los secundarios que permanentemente tienen trabajo y año tras año están ahí. ¿En el cómic pasa lo mismo? Y en cómic Sí. pasa lo mismo. Sí, sí. Por ejemplo, me parecen los dos excepcionales y además Gabriel me parece una gran persona en concreto porque le conozco. Hace unos años el trono lo tenía, digamos, David Aja y toda la narrativa debía ir en torno a él. De hecho, él es un narrador espectacular y de repente la cosa fue hacia Walta y ahora toda la gente que quiere pasar al mundo del cómic intenta imitar a Walta. Los editores buscan sustitutos de alguien como Walta, igual que pasó en su época con Dave McKean. Entonces va oscilando. Sin embargo, hay mucha gente que a priori el público desconoce, que sin embargo son los grandes nombres que están ahí y que se van más o menos adaptando, que cuando surge una cosa influye en su obra y la toman, pero a la vez tienen su propio estilo. Y Con el sí, guión pasa algo así también. ¿Con el color también pasa? No. El color, como ya sabe que existe, literalmente no puedes pasar por eso. Pero, o sea, ese concepto de... Eso de cuando una estrella más... No sé si es en español. La estrella que más brilla es la que más pronto se... Ahora no sé cómo es en español. sí, pero Es sí. el concepto, vamos, el hecho de cuanto más brillas, Cuando la gente más más se brilla, acostumbra a verte cuando está más y cerca de- cuando sale algo nuevo va a hacer ¡hala! Adiós. Y luego, por ejemplo, no influye, yo creo que el color está como más dado de lado, pero sí influye el diseño. Por ejemplo, Image, Paper Girls y todas estas cosas que han salido han influido tremendamente en las portadas de Marvel y de DC. Hay portadas que antes no hay algo que os fastidia como, ya no solo como trabajadores, sino como lectores, que es cuando una portada no se corresponde con el interior. Totalmente. Yo tengo idea. ¿Sabes Cuando Pero en la portada hay Batman matando a yo no sé, oye, aquí esta escena, ¿dónde está? Sí, es que la portada es la llamada de atención para que la gente compre. O sea, ¿os sentís un poco clickbait últimamente Sí, con las sí. portadas? Pero eso viene desde el Mucho. principio. Haría mucho que aunque la historia sea la leche, que luego la portada sea muy cutre y la gente no lo compre y se esté perdiendo una obra así, Te puede solamente pasar, por el impacto que le Te puede produce. pasar. Sí, sí. Puede pasar. Sobre todo en narrativa hay una grandísima contra lo que además no puedes luchar porque en realidad es por tu bien, que es que venga retractilado. No sé cómo se venderán las cosas retractiladas, eso habría que preguntárselo a los libreros, pero a no ser que traiga un extra, una serie de postales, no veo la necesidad de retractilado. Define retractilado para la Que gente viene cubierto de que plástico viene- y que no lo esto puedes ver. Viene cubierto en un plastiquito y no lo puedes... así. Esto. Exactamente. A ver, Blade Runner sí, porque tú cuando te compras esta edición de Blade Runner te lo compras por Pero no edición. con el cómic. Eso. siempre. Si no lo puedes ver, Entonces, sí. hay muchísima gente que mira esto y dice... Además, sobre todo cuando en la contraportada ponen cosas como... La novela que inspiró no sé qué. Es la novela más leída de Philip K. Dick. Prácticamente indistinguibles, no sé qué. Y aquí eso que pone... Pero hay veces que te ponen en plan cosas que tú dices... Ajá, ¿y de qué va?
Pero es que tú vas a leer esto y vas a buscar en la palabra replicante, retirar, no sé qué, y no vas a encontrar andrillos, vas a encontrar otra serie de definiciones, porque es donde está basado la película, pero el libro original no tiene apenas tiene nada que ver con la película. Eso es. Entonces, claro, te lo retractilan y así pues dices, ostras, es el libro de la peli. ¡Qué librazo! ¡Qué librazo me he Y luego comprado! no tiene nada que ver. Y luego tú dices, este todavía, porque tiene otra función, pero te retractilan las niñas clandestinas de... Uy, pues me ha molado. Las niñas clandestinas de Kabul. Y nada, claro. ¿Y Pero ahora bueno, cómo lo y abro? con la narrativa todavía uno Pero con el cómic te pregunta y quiere arriesgas, saber qué pasa, pero con el cómic es una movida. sobre todo porque hay muchas veces que los portadistas no son los mismos que los del interior. Sí, la mayoría de veces. La verdad es que si no puedo echarle un vistazo a Pillan un cómic, portadista que está especializado en eso, que son básicamente saber vendedores de cómics, mirarme un poco por dentro. porque te hacen una ilustración súper detallada, súper cuidada, y luego en el trabajo interior también pues está lo que mencionábamos antes, de las fechas de entrega y todo eso. El portadista igual está trabajando por libre, prepara la portada, y luego la cadena de trabajo por la otra parte, de guionista, dibujante, entintador y colorista, pues están ahí sufriendo para sacar el cómic en un mes. Yo en Blizzard, por ejemplo, estoy muy feliz de que hacemos todo el cómic y luego nos pueden hacer la portada, el mismo dibujante y el mismo colorista. Y es en plan de, lo que ves es lo que hay, no hay más, no hay truco, o sea... Eso es lo bueno. También lo veo mucho en los cómics de autor. Sí. Que tú compras un cómic de autor y ves que lo que hay en la portada no te va a engañar porque te lo cuesta dentro también. Espero haber contestado más o menos. Ha Me ha volado. Guay. No sé, ¿alguno de vosotros quiere hacerse profesional? Yo escribiendo. Yo estoy en pero- ello. Sí. Estoy escribiendo. Algún día. Sí. ¿En qué? Yo en cómic. ¿Pero en qué parte Él de...? dibuja. Yo dibujo. Y la color también. Yo hago un poco casi de todo. Sí, rotura también. ¿Y tú eres? Yo escribo. Es que, pues mira, juntaros. Correcto. Ellos llevan años. Muchas de las veces salen así... Yo o ya sea, no tiene existido. toda la experiencia... ¿Vosotros habéis tenido experiencia en fanzines o Sí. similar? No. Es que tú has sido ahí un lujo, Yo ahí has estuve- pasado Yo directamente. empecé a- en 17 y claro, aquí fue un gran error. Maldita. Guapa. Pero no, y sobre todo para los escritores es muy importante, digamos, Esto no guiones. hacer comunidad y hacer cosas, porque en el caso de un escritor necesitas un dibujante. ¿Quieres que te lo pase? De hecho, tú ¿Sí? muchísimas veces vas al apartado de submissions y para presentar tus proyectos necesitas que vengan dibujados al menos 6 páginas, entre 6 y 10 páginas. Si no, despídete. Nadie vale. A no ser que seas un número 1 en novela y te contraten específicamente para hacer un cómic y te digan qué dibujante quieres. Pero en general, tú necesitas plantear el proyecto, cosa que no le pasa a un colorista o a un dibujante. Un dibujante puede dibujar sus Te muestras, lo mandar. puedo matizar, porque cuando los dibujantes de la escuela se están formando, la mayoría de veces les cuesta una barbaridad desarrollar el guión antes de hacer el dibujo, porque han estado mucho tiempo centrados en el dibujo, en hacer unas páginas buenas, pero luego a la hora de contar no saben contarlo, y ahí necesitan de guionistas. Yo creo que casi todo el mundo de la charla de hoy tiene su papel de... O sea, yo creo que era una charla interesante, sobre todo a nivel profesional, porque quien no hace ilustración, escribe, o hace música, o va a tener un super blog. ¡Qué bien! ¿Y qué esperáis, por ejemplo, del mundo profesional? O sea, ¿qué esperáis de la profesionalización? Dime. No, bueno, que yo estoy estudiando Sí. en el bachillerato y sí, me quería meter un poco en el mundo del cómic, pero claro, cuando estás estudiando es una de... Lo tienes que hacer todo tú, haces tu guión, haces el plan dibujo, de coloreas y... Claro, luego llegas aquí y es una de no, se divide por departamentos y Que cada yo uno he hecho de todo, dibuja ¿no? Ojo. y claro, pero Yo, es por una de... ejemplo- Cuando estás estudiando es una de tienes que hacerlo todo, es una de... Bueno, ¿qué? luego puedes venir al delirio y encontrar a gente. Claro. Yo por ejemplo, empecé, o sea, empecé tan pronto porque yo ya tenía idea de cómo se hacía un cómic, porque hacía un webcómic todo yo desde pequeña, ¿sabes? Entonces ya tenía una idea de esto, o sea, siempre hay otras formas de hacerlo. Esto se hace así en lo mainstream, eras dibujante, colorista, guionista, Puedes, por poder, pero puedes puedes hacerlo hacerlo todo todo tú tú. solo, o sea, poder puedes. Nada te impide hacerlo.
yo estoy con la novela visual, que hago toda entera yo, y la gente en plan de, ¡guau! ¿Qué conocen tu equipo? Y yo como, ¡hola! ¡Soy yo! Somos tantos. Soy... Y si no, me voy a ayudar. Por ejemplo, yo creo que hay 3 pilares fundamentales dentro de la industria, o como yo lo he ido intentando o yo he ido tal. Aparte de pensar que tú eres una pieza más y que vas a estar en lucha constantemente. En lucha por llegar, y una vez que has llegado, en lucha por mantenerte, y una vez que... Sí. Yo no. Esto ha empezado y es así. Yo desde que llegué estaba súper happy, en plan de, vamos chicos, esto es un anime de deportes. Yo no, para mí es un estrés. Lo que pasa que primero es lo que quiero hacer, que he tardado mucho tiempo en él. Y segundo, es lo único que se me da bien. ¿Qué va? Sí. Oh. Entonces yo creo que hay 3 pilares fundamentales, que es la comunidad, o sea, el hecho de estar en contacto con gente, que ya estar aquí en Delirio ya te dice algo. Esto es networking. Saber, eso es, saber cómo se... Carlos tiene una anécdota brutal, que es cuando él fue a una convención de cómic. Carlos Pacheco. Gracias. Cuando a él le organizaban la firma tal, había un muchacho que organizaba la cola de firmas. Y Carlos se llevó muy bien con él. Y pues, pues un dibujo, pues no sé qué. ¿Y cómo estás bien? ¿Te traigo algo? Él organizaba súper bien, hacía todo su trabajo estupendamente. La siguiente vez que se vieron, ese muchacho había pasado al departamento editorial. Y la siguiente vez que se vieron, no me acuerdo ahora de quién es, se lo preguntaría a Carlos, pero era editor en jefe de una sección entera. Pues ya. Entonces, tú conoces a la gente cuando está empezando. Yo conozco a un montón de profesionales. Al primer profesional que yo conocí fue a Tirso Cons. Sí. A Tirso Cons en una exposición. Tirso. Y yo tenía 12 años. Yo fui a Fernando Danino, le conocí con 13 en mi pueblo, ¿sabes? Porque venía a menudo a novela a la convención que hacíamos allí. Y eso ya es una familiaridad, le conozco ya, vamos, igual que tú dices, o sea, creas familiaridad a base de ver a la gente, o sea, vas a ver a la misma gente una y otra vez. Eso primero de todo, tenlo muy claro, el mundo es un pañuelo. Te vas a encontrar con profesionales y con gente que acaba de empezar una y otra vez. Sí, hay que procurar ser siempre pues, amable con la gente, que trate... Y luego no solo eso, sino que si tú creas comunidad, yo creo que haces sentir bien a la gente y lo suficientemente bien como para que te envíen un mensaje, oye, pues tengo esta duda, ¿cómo debería empezar? ¿Cómo debería hacer no sé qué? Y por regla general obtienes contestación, obtienes tu información, obtienes... Yo por ejemplo empecé porque hablé con Jorge Jiménez y Jorge me decía, oye, pues, tío, me mola cómo hacer esto, pero... a mí me gustaría algo así. Y yo aprendí a seguirle la corriente, ¿vale? Hacer lo que decía. Si Jorge no hubiera tenido una mano, a mí me hubiera costado mucho más llegar a donde estoy. O sea, es importante siempre estar dispuesto a ayudar a la gente, ¿sabes? O sea, es como súper esencial. Ninguno es una diva aquí, no tiene tiempo para... Sí, y yo veo también como algo que te han dado a ti, darlo tú también. Sí. O sea, a ti también alguien te ha ayudado en un determinado momento. Si me abierto una puerta en un momento dado, sí, hay que saber... Hay que ser agradecido, tío, hay que ser agradecido de verdad, o sea, ser consciente de que cuando te tienes una oportunidad, tienes una suerte tremenda de la oportunidad que tienes, o sea, nadie viene aquí de plan sí, yo soy tan bueno que merezco trabajar en cómics, no vamos a conocer a nadie así porque somos conscientes de que todos hemos llegado a algún punto porque alguien en algún momento nos ha ayudado a llegar, tío, o sea... Y en otras industrias también pasa. Sí. En la tele, en La música. En la música, yo estaba en contacto con gente de banda sonora o con gente que ponía canciones a espacios publicitarios o tal, y es exactamente igual. Sí, sí. Y además, pásatelo bien en esa comunidad, porque nunca vas a saber en realidad qué es la cosa que te gusta. Lo mismo te encanta la música y tú descubres que eres súper bueno en hacer bandas sonoras de publicidad y no necesitas ni sacar un disco ni tal, vives estupendamente, remasterizas, o descubres que eres súper bueno remasterizando otros artistas o te haces productor. Nunca vas a saber qué te va a... Incluso, por ejemplo, a mí me obligan a hacer derecho para poder hacer periodismo. Yo hice periodismo porque quería escribir. Sí, bueno, es básicamente ir uniendo tu propósito con tu talento. Sí. O sea, lo que quieras hacer en la El vida... ikigai japonés. Sí. Que se vaya ligando lo que se te da bien con lo que quieres hacer con tu vida. Y buscar ahí esa...
Y entonces yo decía, bueno, derecho no tiene a priori ninguna información que me pueda servir de absolutamente nada. Mentira. Cuando a ti te ponen un contrato editorial delante, tú puedes saber leer unas cláusulas que otra persona no. Y tú de repente descubrir que tú eres muy bueno defendiendo causas y defendiendo a la gente y decir, pues lo mismo me gusta estar en contacto con el mundo editorial, pero me gusta ser abogado de derechos de autor y no tengo ningún problema en ello. Entonces, pasártelo bien además en esa comunidad, no estar porque vayas a llegar, porque lo mismo contactas con alguien y ese alguien te dice, pues yo estoy súper jodido buscando trabajo. Además, los interesados se huelen a 1 kilómetro, tío. O sea, no vayáis en plan de, sí, ¿y cómo podrías ayudarme a subir a esto? ¿Puedes pasarme esto? O sea, no hay que ir jamás. O sea, hay gente por ahí suelta que te busca para que le consigas trabajo y eso es en plan, eso es mal, tío. Y yo creo que en esas cosas es mucho mejor decir, estoy buscando trabajo. Claro, o sea, estoy buscando trabajo. ¿Te interesa mi portafolio? Sí. O sea, si eres franco, bien, pero si te haces amigo de alguien para que te consiga trabajo, tío, es como eso. Mal. Aparte de que imagino que la gente terminará frustrada en un 99% de los casos, porque no tienes... Y luego van de, no, tío, esto no me ayuda. Sí, frustran y también frustran a esa persona que se dedica a esto, porque a mí desgraciadamente me va pasando que veo que la gente se acerca y muchas veces es más por interés que por amistad. Dicen, quiero ser amigo tuyo, pero porque tienes contacto con Guillermo del Toro o con Buenafuente o vete tú a saber. Dices, A no ser que seas amiga suya porque te ceba de ramen. Y dices, vale, intento que eso, por ejemplo, no me afecte a la hora de relacionarme con la gente, pero es algo que es un ladillo triste de la profesión. Sí, siempre hay digamos, cuando vamos a Matadero, por ejemplo, que es un de artistas que hay todos los meses, ¿vale? Hay gente de todo tipo, ¿eh? Hay gente que ha trabajado en todas partes, ¿vale? Sobre todo suele ser más en plan de... No hay tanto cómic, pero sí que hay alguno en plan... Matadero, por ejemplo, es los últimos jueves de cada mes, por si queréis ir. Venidos, eso es como toda la sociedad. Voy a empezar a pedir comisión, tío. Siempre hay, digamos, puedes observar los grupos que se forman en torno a una persona, ¿vale? En plan de, ¿trabajas en Blizzard? Cuéntame, ¿cómo es trabajar en Blizzard? ¿Cómo puedo trabajar yo en Blizzard? ¿Sabes? De todas formas, hay una cosa muy fácil que es Blizzard, Jobs, Apply. No, pero no tiene que ver con el cómic. El cómic es... No viene por la misma. No, pero lo que intentamos, creo decir, más o menos, es que la gente quiere llegar a tu puesto a través de ti. Sí, empiezan a decir, ¿quieres quitarme mi propio trabajo haciéndote amigo mío? A mí llegar a un sitio que yo te suba, vale, te puedo ayudar si veo que tienes talento y si veo que realmente lo mereces y si me demuestras que eres alguien de verdad, ¿no? Pero los interesados que se huelen a distancia, pues... O simplemente eso, ayudarte de cómo puedes hacerlo, pero no puedo recorrer tu camino por ti. Obviamente. Que no ven a la gente como una herramienta, tío. O sea, si te ven como una escalera, eso es lo malo. O sea, la gente que mira a otros como una escalera, se nota a distancia. En plan de, si vas a hablar con alguien específicamente porque sabes que esa persona te puede ayudar, es como... Sí, sería un poco kantiano, en plan, ver a las personas como un fin, pásatelo bien dentro de esa comunidad, que... O sea, esa es la cosa. No una ley de la selva, no una selva. Como un riesgo dentro de eso que hablabais de la comunidad, pero lo más habitual es encontrarte lo otro. Lo más habitual es encontrarte gente que es un cielo... Bien, que me asustáis a la gente. No. Lo más habitual es encontrarte gente que es un cielo, gente que lo está intentando y en realidad, una vez que te haces amigo de un montón de gente de la profesión, ves que muchísimas veces esta profesión tiene muchas dudas, como ¿dónde voy a estar el mes que viene? El año que viene me van a ofrecer algún trabajo bueno y en realidad tú tienes las mismas dudas que quien empieza y que quien está arriba. O sea, yo una de las cosas que me llevo de esta profesión es Chris Claremont teniendo dudas y yo le miraba diciendo, estoy asustada. Y él me decía, claro, porque yo ahora debería sacar un TV independiente, debería seguir en Marvel, ¿qué debería hacer con mi vida? Entonces eso es algo que además eso es algo de los autónomos y algo que en realidad se aplica a un montón de profesiones que no tienen nada que ver con el mundo del cómic tampoco. Y tendemos a pensar que el mundo del cómic es bueno o malo y yo creo que ni es muy bueno ni es muy malo, es simplemente igual que otros mundos. Si tú te metes en el mundo de la medicina, te van a decir exactamente lo mismo, pues ve a congresos de medicina, infórmate,
si puedes pasar de ayudante de alguien, si puedes trabajar en un fanzine, aunque tú veas, jo, es que por esto, pero tú empiezas en ese fanzine y mira a ver cómo salen tus cosas impresas. Hostia, pues es un fanzine de medicina y me queda en plan de que... No, pero hay revistas científicas de medicina, en las que te recomiendan publica en la revista científica. Pero sí, entre la ciencia y el cómic sí hay algo que les une y que, En realidad que es los igual. explica muy bien, es que le interesa muy poco a esta sociedad y que es más fácil trabajar fuera de España. Sí, Eso es. A no ser que os queráis dedicar a ser Carmelita Descalza en Toledo, en realidad en el resto de profesiones hay un bagaje común. Sí, Los sí, abogados, en realidad pasa en todas las profesiones. Yo creo que el segundo pilar sería el aprendizaje, siempre Formación, invertir en formación conocimiento. Hay alguien que a mí me impactó particularmente en esto, que fue Emanuela Lupacchino. Sí. Emanuela Lupacchino dibuja espectacularmente bien. Y ella me dijo, bueno, me contaba cómo había empezado, cómo tal. Me dijeron que si quería trabajar en cómic, pero yo no sabía de qué iba esto. Yo no sabía si iba a aceptar, si no, pues alguna portada así, pero... Dice, y yo empecé a leer cómic. Entonces me cogí todo el cómic que había desde los años tal a los no sé qué. En plan, me lo voy a leer todo. Y ha terminado siendo una excelente narradora a base de aprender así. O sea, ni siquiera tienen por qué ser una escuela. Las escuelas generalmente te van a ahorrar tiempo. Sí, mira, lo que me pasó a mí, por ejemplo, con la escuela, yo llegué a la escuela Joso y por circunstancias me vieron que estaba para entrar en cuarto curso y en un año condensaron todo lo que se supone que se necesita para poder desarrollar un cómic. Claro, a mí me dieron 4 herramientas y el resto de conocimientos que yo he adquirido ha sido los años siguientes a eso, pues irme a la biblioteca y trincar torres de cómic y empezar a ojear, ver cómo lo hace uno, cómo lo hace otro y me quedo con esto, me quedo con esto otro. Y luego, por ejemplo, lo que decíamos de otras profesiones, en realidad viene siendo lo mismo. O si eres médico tienes cadáveres en tu universidad, pero en realidad si quieres ser escritor tienes un montón de libros y de cursos y de cosas. Sí. Si quieres ser algo de música tienes escuelas como la Rhapsody, si quieres ser... De hecho, se me ocurre una forma muy simple de saber esto es, no consumas, disecciona lo que veas. Si vas a hacer algo, analiza cada cosa que estás viendo, ¿sabes? O sea, no leas un cómic solo por leerlo, que está muy bien, sí, pero conforme lo lees, analiza qué está ocurriendo. O lo puedes leer 2 veces. O leer 2 veces, o sea, yo es que la atención muy mal. Entonces, ves, o sea, aprende de forma inteligente, no practiques únicamente. Piensa en qué estás haciendo, ¿sabes? Sí. Dirige un esfuerzo. Hacer por hacer no hace nada, es... Sí, Enfócate. una El buena manera de simbolismo, aprender, por esa ejemplo, agilidad. en guión o en narrativo o en tal, es decir, voy a hacer una historia sobre con los 4 patrones estos y a ver qué me sale, pero no me puedo salir de esos patrones. O, por ejemplo, algo que piden a los escritores para hacer artículos o cosas, que es algo que normalmente no te enseñan, es que tiene que tener un número de palabras. 1500. Tú tienes que contar esto en 1500 palabras, no te puedes pasar. Y en los previews, en el liste de previews son 50 palabras en los catálogos de previews de cómic. Nunca va a haber más. Entonces tú tienes que medir qué quieres poner, hacer resúmenes de lo que tú... Y eso es un ensayo-error que además solo puedes hacer tú. Y luego yo creo que el tercer pilar sería cosas de autoaprendizaje que aparentemente no tienen nada que ver. Por ejemplo, yo aquí donde me veis soy súper tímida, en plan de... Pues está hablando un montón de un grupo de gente y digo... Quiero ir a mi casa, pero no puedo hacer eso. O una cosa que ahora estoy intentando manejar y es que no puedo porque es que es un cansancio muy bonito. Pero, por ejemplo, me ha costado mucho saber que yo quería ser profesional y no ir cosplayada a los sitios. Y eso es algo que he tenido que aprender. Entonces, igual que aprendes eso, aprendes cosas como... Gestión emocional, sí. Gestión por ejemplo, emocional. que eso es importante Yo cuando estoy- te dedicas a esto. En una parecida a ella. O sea, Y yo, o sea... eso, realmente en mi vida yo soy siempre súper cerrada, en plan de... A mí Torres me tenía que empujar literalmente a las conversaciones, en plan de, venga a hablar, porque Sí, sí. estaba cerrada yo por eso mismo. Entonces yo, por ejemplo, la teatralidad viene de teatro. Esto lo he dicho. Eso, o sea... Y es algo que has aprendido en tu vida, o sea, tener una vida, tener tu propia cultura, tener un contexto para ti mismo, que eso puedes tener tú, es lo que te va a diferenciar de los demás.
Y cosas súper prácticas como, pues si eres autónomo, el hecho de manejar ahorros y... Quería añadir una cosilla. Sobre lo del tema de la timidez, a mí una cosa que me pasa es que siempre me han puesto la etiquetita de ¡ay, es que es una niña muy tímida! Y en momentos como este, en el que estoy hablando sobre cosas de cómic y tal, pues se pone por encima el mensaje a tu traba, ¿sabes? El mensaje es más importante que cualquier tipo de timidez que pueda tener. Y para poder contarlo, pues termina dejando eso a un lado y dices, luego ya... Eso es. Cosas que no tienen nada que ver aparentemente con tu medio. Sí. Por ejemplo, aparentemente, bueno, en su caso sí, pero y yo que he hecho cosas para aplicaciones de móvil también, pero cosas de videojuegos que van a desarrollar tu narrativa, las nuevas formas de contar, estar pendiente de las series, tener un ojo crítico en las series. Por ejemplo, no es lo mismo el esquema... cine, claro, es que te el pides cine. todo lo que mola. ¿Ves? Y la anatomía, que igual también hay que estudiarla A mí, Claro. y tal. sí. Cosas, por ejemplo... Igual hay que hacer algunas chungas, pero claro, nos pedimos las bonitas. Los Claro, videojuegos, pero las por ejemplo, películas. cosas absurdas de protocolo de con qué cubierto se come primero, porque cuando tú estás comiendo de buen rollo con tus colegas, pues no. Pero yo nunca me había planteado que en una cena editorial yo tengo que saber comer Sí. y tengo que mandar el mensaje al editor de que yo soy tan válida como ese editor. Yo no he pasado por eso. No he llegado a ningún sitio de mueble, lo siento. Y una cosa que me pasó también ha sido que empecé a bailar, como los dibujantes tenemos una vida tan sedentaria, pues empecé a bailar. Y eso me ha servido para entender muchísimo más el lenguaje corporal y la expresión, o sea, la expresión corporal, luego a la hora de llevarla al dibujo, se nota una barbaridad cuando entiendes cómo se mueve el cuerpo. Sí. Y en fin, de todas esas cosas que nos van influenciando día a día, pues lo va Incluso a la hora de comunicarse ahora mismo, incluso. Sí. Estas son las cosas que luego te arruinan la vida, porque es en plan de... Yo, por ejemplo, he pasado mucho tiempo dirigiendo el doblaje del videojuego, ¿vale? Así que ahora, por ejemplo, cada vez que veo una película es en plan de... El micrófono. Cae de disfruta. No. Esto te va arruinando la vida poco a poco. Pero, Bueno, ya sí, pero claro. es mejor persona por ello. Para ir cerrando, porque igual esta la gente quiere comer y eso. No, yo que no como. Ella no duerme, yo no como. ¿Nos podéis decir en qué estáis trabajando ahora? ¿O en lo último que hayáis trabajado en caso de que sea alto secreto o alguna cosa así? Y así, para seguiros la pista, quiero decir, para que alguien llegue y diga, anda, mira, el tartán del diablo sale. Tiene que ver con la última expansión de Hearthstone, ¿vale? No, creo que aún no ha salido el cómic en sí, pero tiene que ver con eso, ¿vale? Y aparte de eso, estoy trabajando Quimera Press. Quimera Press es una indie, no la conoce nadie, pero bueno. Está muy bien, lo recomiendo mucho. Yo lo que... Vale, pues ya Lo que estoy esperando también que salga de aquí a pocos meses es el trabajo que hice con Space Between Entertainment de Destiny New York, que van a editarlo en Estados Unidos. Super mono. Y bueno, luego también he estado preparando colecciones de ilustraciones que de aquí a un tiempo espero que salgan. Y estoy trabajando en un libro sobre inteligencia emocional y arte. Que ya cuando esté, estará. Yo estoy trabajando en El Bosque de los Suicidas 2, que el primero sale en enero, entonces estamos con el último. Estoy trabajando en una novela juvenil que no puedo contar, en una editorial que no puedo contar tampoco. Y luego estoy desarrollando proyectos de cómic para saber pues, en qué voy a estar cuando termine todo esto. Y intentando hacer otra cosa que vais a necesitar hacer como escritores son los pitching. Del pitching se encarga el guionista, que es reclutar a gente o bien que esa gente te cuente quiero hacer esto y no sé qué y tú darle forma para contactar con un editor entre los dos poniendo ciertos apartados en de qué va la historia, cuáles son las cosas fuertes principales, por qué debería ser el dibujante y por qué tú deberías ser el guionista,
lo mucho que va a vender el editor y lo contento que va a estar con vuestro trabajo, en fin. Venderse en castellano. Sí, sí. Tienes que hacer de agente. Sí, Tienes tienes que hacer vender de tu propia gente y de la gente del proyecto, sí. Además, no hay agentes o no suele haber agentes para guión de cómic y en España es imposible, no hay nadie. Tendría como chorrar el videojuego. Cuéntanos sobre tu videojuego. ¡Ay, no! Repártenos, sí, que a ella le da mucha vergüenza. ¿Cuáles son? ¿Con estas se pueden descargar? Las otras. Es una novela visual desarrollada enteramente por mí. Ahora mismo hay un demo que son 40 Y minutos. pasa el nombre, sí, que a ella, Nada. a ella le da vergüenza, pero debe ser divulgado. La esta es que está doblado entero, disponible en castellano, francés e inglés. ¿Por qué se abre por los dos lados? No le encuentro el sentido. Y yo. La esta, ¿qué decías? Alex, ¿lo explicas tú? Que a mí se me da muy mal. ¿Por qué no te respiras? A ver, cuéntalo. Pues juegas como el narrador que intenta... Es un videojuego narrativo de point and click. No te puedes empezar. Es de point and click porque luego tú tienes opciones para elegir. Pasa todo. Ahora me vuelvo a lo que decía. Es una novela visual que cuenta la historia de un chaval que se convierte en caballero, ¿vale? Caballero de campo arriba. Y tú juegas como el narrador, que es cuyo único objetivo es tirar abajo esa historia. O sea, Sí. para mostrar al Qué mundo que el caballero que tanto bien era un idiota, ¿vale? Entonces, No haga spoiler. es eso, o sea, son literalmente los 5 primeros minutos de la historia. La sinopsis. Qué buena pinta. Vas a mandar todo esto a toda fosa, con toda la historia, entonces tu objetivo es ese. Y entre medias, pues hay amor, aventuras, gente que grita todo el rato, Los que gritan todo el rato son los mejores de la historia. ¿verdad? Y un ciervo tuerto así, porque se es furry. ¿Qué va a hacer? Qué bien me vendo. Vamos. Y bueno, Y ya está, o sea, pues poco más. Y shipeo de furries. Y si peor es furry, tío. ¿Qué más quieres? Y shipeo. Y este es de estos proyectos, claro, como os habéis comido vosotros el marrón, este es de los ilusionantes, ¿no? De hecho, todo perico, o sea, la gente, es lo que te digo, la gente está en plan de buah tío, este es el mejor novelas visuales que he jugado nunca en mi vida, espero que le vaya bien al equipo. Y yo, ¡el equipo le va bien! Buah, apoyar al equipo, el equipo tiene 100 euros en Patreon. Y todo esto todo va de mi bolsillo, porque el doblaje está pagado, son actores profesionales todos. He dicho, de que más orgullosa estoy, no es de mi arte ni de mi escritura, es de el buen equipo que tengo de actores de doblaje. Son maravillosos y les amo, y como esto está en castellano y no hablan ni palabra de castellano, no se van a enterar, pero... Por ejemplo, lo que yo hablaba de autoeducación y de todo esto, también hay que saber en qué reinvertir lo que ganas de manera profesional. En plan, he ganado esto, pero no termina aquí. Yo quiero hacer no sé qué. Pero no termina aquí. No, nunca Yo- termina. Sí, cuanto más sabes...